Y esto era mm, I, no Q, entonces no P. ¿Qué están viendo ahorita en cálculo? Empezamos a ver el axioma del supremo. ¿Y qué tal? ¿Complicado? Pues no avanzamos mucho, hasta ahorita va bien. Ok, ¿y ustedes cómo lo sienten? Ya tienen una lista de ejercicios, creo, ¿no? Y ya. ¿Y qué tal? ¿Ya los empezaron a hacer? Muy pocos. Muy pocos. Bueno, pues entonces metan un poquito de velocidad, que seguramente van a surgir dudas de ahí. ¿Va? Sí, más que ahora ya que tiene fecha de examen, pues para que Sí, no aquí. se junten todas las dudas antes del examen. Sí, por lo regular los exámenes, suele pasar mucho que los exámenes se juntan. Entonces no se confíen, o sea, todavía queda tiempo, pero consideren que posiblemente por esas fechas tendrán examen de álgebra también y tal vez de Isaac, bueno, no sé si saca exámenes y tal, y sé que tienen mucha tarea de Isaac y de todos los profes, pero bueno, dense un poco de tiempo. De hecho, Entonces, sí, el profe de álgebra ya nos dijo que iba a hacer examen la quinta semana. pues ahí está, y cae por esas fechas. Sí. Pues Sí, ahí está, ¿no? en la Se misma suelen, semana. sí, se suelen juntar el mismo día. Por ejemplo, yo recuerdo mucho un día que en primer semestre, estaba en primer semestre y tuve 3 exámenes y esa semana estuvo horrible, pero pues échenle ganas, ¿no? O sea, ya después lo van a recordar con cariño, van a ver. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Pues tal cual, ¿no? La tabla. Entonces aquí tenemos solamente 2 letras, tenemos PQ, entonces está todavía más fácil, tenemos verdadero. Me voy a ir más rápido, porque esto se supone que ya lo vimos. Si algo no se queda claro, no se entiende, pues me dice, ¿vale? No creo que queden dudas. O sea, después de esto, pues se supone que ya deben de estar bien, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, bueno, ya de una vez sacamos las negaciones porque las vamos a ocupar. Entonces, pues la negación de P y la negación de Q. Voy a hacer esto mejor para más rápido. Y con Gómez Caña, ¿qué están viendo ahorita? Cuantificación. Ok. ¿Cómo les fue en su cuestionario de Gómez Caña, el segundo? ¿O ya fue el tercero? El segundo, en el segundo a mí me fue muy bien, pero en el tercero no tanto. Ok. Entonces, no P, entonces Q, tenemos que es falso cuando de verdadero partimos, bueno, llegamos a algo falso, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces quedaría así, ¿no? Ahí si me equivoco también me dicen, ¿eh? Pero pues creo que quedaría así, ¿no? Entonces vamos a hacer la otra implicación. Exámenes muy bonitos, bueno, o sea, que tenían así mucho orden. Eh, Esos estaba, bueno, daba gusto calificarlos. Lamentablemente igual salían muy mal, ¿no? Pero qué bueno que están ordenados. El más alto no fue tan ordenado, pero bueno, cuiden eso, les va a ayudar mucho. Entonces, por ejemplo, yo no soy ordenado, ¿vale? Pero por eso los digo. Entonces, no Q, entonces no P. Sería que no Q, entonces no P. Esta sería falsa, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok, entonces ahora tenemos un P entonces Q. Bueno, el P entonces Q, pues ya sabemos cómo queda, ¿no? Es verdadero, falso, verdadero, verdadero. ¿Sí? Entonces, ahora aquí tenemos una implicación de esta parte
esta otra parte. Entonces quedaría, Yo tengo una duda porque alcancé a ver en el examen que era una disyunción. depende del tipo de examen, ¿no? O sea, estoy haciendo el examen de la versión 3. Ah, no, perdón, de la... creo que sí me equivoqué, ¿verdad? Sí, tiene razón. Gracias, gracias. Aquí era una... Vale, gracias. Entonces, esto es una O. Entonces, ¿cuándo una O es verdadera? Cuando por lo menos una es verdadera. Bueno, por lo menos una es verdadera y en este caso, pues todas son verdaderas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Estoy comparando estas dos columnas, ¿no? Entonces, ahora al hacer el sí solo sí, pues tendríamos que comparar estas, ¿no? Y en este caso, pues quedaría verdadero, falso, verdadero, verdadero. ¿Sí? Recuerden que la tabla del sí solo sí, también muchos se atoraron ahí, muchos no sabían qué valores tomaba el sí solo sí. Por ejemplo, una chica, o sea, algo inteligente, algo que vi que fue inteligente y creo que solamente lo hizo una persona, fue que hizo más trabajo, ¿no? Pero fue inteligente, que dijo, bueno, yo no sé cuál sea la tabla de verdad del sí solo sí, pero recordó que el sí solo sí se puede descomponer como una implicación y otra implicación. Entonces hizo la tabla de verdad, añadió dos columnas y al final la tuvo bien, ¿no? Pero otras personas pues no sabían qué onda. Entonces recuerden que la tabla de verdad del sí solo sí, pues la podían hacer, pero básicamente era el sí solo sí es verdadero solamente cuando las dos son verdaderas o las dos son falsas, ¿sí? Entonces en este caso pues quedaría así. Entonces, ¿quedó claro esto? Sí, Sí. Super. Entonces, hice el del examen versión 3, ¿verdad? Creo que sí. Entonces, vamos a hacer de la versión 2, vamos a hacer el 2, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen? Demostrar de forma directa que si A, B y C es impar, entonces A por B más CB es par, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, aquí no, también no calificamos, bueno, al menos yo, creo que Dani tampoco, o sea, tanta formalidad no, pero sí cosas básicas, ¿no? Que tienen que saber. Entonces, en este caso es ABC es impar. Entonces, A tiene la forma, ¿qué forma tiene la? Si es impar. 2n más 1. 2n más 1 con n en dónde? Los naturales. Con n en los naturales. Ahora, B, ¿qué forma tiene? Igual 2n más 1. Bueno, puede ser otra literal. Ajá. Entonces ahí es donde está el primer problema que tenían muchos. Utilizaban la misma letra, ¿no? Utilizaban la misma letra y el problema es que al utilizar la misma letra como N, se podría, bueno, más bien se tendría que tomar como que estamos tomando el mismo número. O sea, si A es igual a 2N y ustedes ponen que B es igual a 2N también, pues entonces A es igual a B y ahí no nos interesa. Yo estoy diciendo para números impares cualesquiera. Entonces, en este caso tengo que utilizar dos, bueno, en realidad tres, ¿no? N, M y, por ejemplo, puedo utilizar K, ¿no? Entonces quedaría 2K más 1. Entonces ahí es donde muchos se equivocaron en esto. Tienen que considerar, creo que, bueno, si yo sí les puse como medios puntos y todo lo demás estaba bien y solamente se equivocaron en esta parte, pero sí es importante que lo consideren, no pueden tomar al mismo valor N. Entonces, pues aquí tendríamos que hacer esto, ¿no? Entonces, una vez que definimos nuestros números, pues lo que hacemos es tal cual, ¿no? Lo que nos pide el ejercicio, que es A por B, creo. ¿Es A por B? A por B más C por B. Entonces, A por B más C por... bueno, esto es un por. C por B. ¿Ese es de la versión 2? Es de la versión 2, sí. Ujú. Pero realmente son muy parecidos. Se dan cuenta, por ejemplo, esta es la versión 1 y es A por A más B más C. Y la versión 3 pues es... A ver, esto me está... La versión 3 es A por B más B por B más C por B, ¿no? Entonces es muy parecido. Entonces, ¿esto es igual a qué? ¿A qué sería igual esto? a 2n más 1 por 2m más 1 más
2K más 1 por 2M más 1. Sí, exacto, es eso, ¿no? Entonces, pues, colocamos esto así. Colocamos esto así. Aquí abajo voy a colocar el más. Más C. Por B, ¿no? Y B es esto, ¿no? Ahí. Ahí está. Entonces, ahora, ¿a qué tenemos que llegar? ¿Qué tenemos? O sea, al final tenemos que llegar a que esta cosa es par, ¿no? Entonces, si es par, ¿a qué estamos buscando? 2N. Ajá, algo de la forma de 2n, ¿no? Entonces, de este producto, a ver, ¿cómo quedaría este producto? El primero. 2NM más 2. ¿No? 4NM Ujú. más 2N más 2M Más 4MK más 2 o algo así. A ver, chicos, me están espantando, ¿vale? Este es un producto de dos binomios, ¿no? Entonces, pues este por este por este por este y este por este. ¿Ok? Entonces, esas cosas es las que quiero también que repasen. Eh, entonces, bueno, ya quedó claro por qué, ¿no? 2m por 2m es 4nm. 2n por 1 es 2n, 1 por 2m es 2m y 1 por 1 es 1. ¿Ok? Entonces, pues de la otra forma queda igual, ¿no? Más 4km más 2k más 2m más 1, ¿sí? Entonces, podemos, o sea, realmente lo que tenemos que encontrar es algo de la forma 2 por un número, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, al sumar este 1 más este 1 nos queda un 2, ¿está de acuerdo? ¿Están de acuerdo todos que este 1 más este 1 queda 2? Sí. Entonces ya todo tiene números pares, ¿no? 4, 2, 2, 2, 4, 2 y 2, ¿no? Entonces, pues podemos factorizarlo, ¿no? Aquí 2 por 2nm más n más m, etcétera, 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 ¿no? O sea, aquí tendrían que poner todos los más numeritos. ¿Y esto es igual a qué? A un número, bueno, esto lo vamos a llamar, no lo sé, L. x, ¿no? Entonces, pues quedaría, esto es igual a 2x con x en los números naturales. ¿Por qué x está en los números naturales? Porque bajo la suma y bajo la multiplicación, los naturales es cerrado. Entonces, pues ya tenemos que esta cosa, a por b más c por b es par, ¿no? ¿Sí? Ahí, yo la única observación que les hago es que muchos empezaron, o sea, como que empezaban por lo que querían demostrar. No sé si Ah, sí. tuviste ese error también. Sí, también, mucho, mucho. Muchos, lo que hacían muchos, y de hecho este error lo corregí en clase, ¿sabes? Lo que hacían muchos era igualar, por ejemplo, decían A por B más 2 más CB, esto es igual a 2X. Y de ahí desarrollaban la parte de la izquierda y todo el tiempo arrastraron ese 2X. Eso está mal. Eso está mal porque eso es lo que quieren demostrar y no pueden igualar, o sea, directamente así a primera instancia igualar eso igual a 2X o a lo que quieren llegar, pues no es válido. Entonces tengan cuidado con eso, ¿vale? Sí era eso, ¿no, Dani? Bueno, yo me encontré mucho con eso. Sí, yo también. Y también ya nada más, comentar que pues hay otra forma de demostrarlo, ¿no? Y que yo vi una persona así lo demostró de otra forma, usando lo que ya sabíamos. O, bueno, él lo que hizo fue decir que la multiplicación de impares, bueno, la suma de dos números impares te va a dar un par. Entonces, eso también es una demostración directa sin hacer el desarrollo. Ah, ok, sí.
Sí, eso es más inteligente todavía. Porque, ajá, sí, ¿sí entendieron lo que dijo Dani? Sí, pero también, bueno, lo que nos quedaría demostrar ahí sería solamente lo de A por B. Ajá, exacto, ¿no? Primero tendrían que demostrar que A por B es un número impar y después ya tienen que el producto de números impares es impar. Entonces ahora les queda hacer la suma de dos números impares, ¿no? Y lo que se ahorrarían sería toda esta álgebra como tal achud. Pero sí, eso es otra forma. Otra cosa que me preguntaron también fue que si las demostraciones hay una sola forma de hacerlas. No, hay muchas, ¿eh? Y muchas son válidas. Entonces, no se guíen. O sea, por eso es muy fácil darse cuenta que alguien está copiando, ¿no? Porque, pues, es un poco raro que todos tengan la misma idea, ¿no? Pero bueno, sí, es una buena forma de hacer, ¿vale? Esta es como la más intuitiva. Entonces, bueno, este fue el ejercicio 2 del examen versión 2. Vamos a hacer de la versión 1, vamos a hacer el 3, que dice demostrar por contrapuesta o contradicción la siguiente proposición. Si A por B es impar, entonces A o B es impar. Solamente una persona lo hizo por contradicción y creo que la tuvo bien. Los demás, y yo también me hubiera ido por ahí, es hacerlo por contrapuesta, ¿no? El problema es que muchos se equivocan al negar. Por ejemplo, nuestra P, o sea, esto es de la forma P, entonces Q, ¿no? Entonces, al hacer la contrapuesta, nosotros tenemos que hacer algo de no Q, entonces no P. Y no Q es la negación de A o B es impar. Y la negación de eso es que A es par y B es par, ¿vale? Es una I, porque recuerden que al hacer la negación de una O, cambia a I. Entonces ahí es donde no, creo que nadie, la verdad, no sé si alguien hizo esa negación bien. Y muchos lo que hacían eran A o B es par y se iban por casos, ¿no? Lo cual no era necesario, bueno, está mal y no era necesario hacerlo por casos, porque ya directamente podías asegurar que los dos eran impar, entonces no hay casos, ¿no? Porque no puede ser par. Entonces, si A y B es impar, pues tienen la forma, otra vez, ¿no? Tienen la forma 2n más 1 con n en los naturales, y B tiene la forma, pues igual, ¿no? 2m más 1 con m en los naturales. Entonces, tenemos que llegar a que A por B es par, ¿no? Y de hecho, pues fíjense, ¿no? Si la 2 la hicieron de la forma que dice Dani que encontró, pues la 3 solamente tenían que colocar ahí, por el ejercicio anterior, esto ya lo demostré, y ya, ¿no? Se acababan. Pero bueno, si lo quieren hacer, pues quedaría, pues nada más tienen que hacer el producto, ¿no? De hecho, estaba más fácil que el anterior. Entonces, A por B, pues ya dijimos que era ¿qué? 4nm más, si lo hice bien, A por B es par, bueno, sí, A por B es impar. Entonces, no, pero la negación es que es par, ¿no? No me dice nada. Es par, ¿no? Sí, pero eso Entonces, sí lo hicimos en clase, ¿no? Bueno, creo que lo hicimos en clase. Entonces, pues ahí está, ¿no? Más fácil todavía. Entonces, pues esto que es igual a 2 por 2 en m, ¿no? Ay. Y esto es igual a, perdón por mi letra, y esto es igual a, pues 2 por x, ¿no? Con x en los naturales. Ahí está, ¿no? Entonces, pues así es, ahí está, ¿no? Este también era muy sencillo. La siguiente proposición es cierta porque justifique bien su respuesta. Nadie la tuvo bien. Esta sí, bueno, al menos yo, no sé, Dani, nadie la tuvo bien. no, solo dieron con la respuesta, pero no Ajá, solamente, justificaron el por qué. o sea, evidentemente tenían de dos, ¿no? O era cierto o no era cierto. Entonces, pues muchos sí decían, es cierta, ¿no? Pero o sea, por eso lo puse, ¿no? Justifique bien, o sea, con mayúsculas bien, ¿no? Su respuesta. Entonces, pues ahí se sacaban cosas bien extrañas, ¿no? Así de que, por ejemplo, había uno que decía que raíz de 3, que 3 era irracional o una cosa así, ¿no? Entonces, pues ya se sacaban ahí unas ondas bien extrañas. Pero realmente lo que tenían que hacer, si se dan cuenta, en los tres exámenes, la forma de la proposición era una implicación, ¿no?
O sea, un sí pasa esto, entonces pasa el otro, ¿no? Entonces, al tener una forma de implicación, tendríamos algo de este estilo, ¿no? P entonces Q. ¿Y cuando Q es verdadera? Cuando de algo verdadero llegamos a algo verdadero o cuando de algo falso llegamos a cualquier cosa, ¿no? Entonces, realmente, por ejemplo, en el ejercicio, en la versión 1, 2 más 2 es igual a 5. ¿Eso es cierto o es falso? Falsa. Falso. Falso. Entonces, 3 igual a 2, eso es falso también, ¿no? Y 3 si es un número irracional también es falso, ¿no? Entonces, pues si nuestra hipótesis es falsa, pues toda la implicación es verdadera sin importar que sea Q, ¿no? Entonces, pues eso era lo que quería que me dijeran, ¿no? La implicación es verdadera porque estamos partiendo de algo verdadero y ya, ¿no? Y con eso era todo. Eh, pero bueno, Partimos de algo falso. mande perdón. Ah, Que sí, perdón. partimos de algo falso. Sí, perdón. Partimos, la implicación es verdadera porque partimos de algo falso. Entonces, pues, será todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿Dudas del peso del 4? Que no sé, si les queda claro. sí, sí les queda claro o no. Yo me quedé un poco dudosa. O sea, por ejemplo, si lo tenemos ya en un examen formal, ¿cómo lo justificamos en realidad? Eh, pues colocas, bueno, es que es lo que acabo de decir, colocas, eh, no, a ver, O sea, solamente me pongo que por partir de algo falso sí, llegamos a... bueno, tenemos una, o sea, para empezar tenemos algo de forma de implicación, ¿no? Entonces, tenemos que la proposición es una implicación, ¿ok? Entonces, y la hipótesis es falsa, ¿no? Entonces, la implicación es verdadera. Tal cual, ¿no? Yo lo pondría así, no sé, Dani. ¿Tú cómo lo pondrías, Dani? Sí, podrías poner que por tablas de verdad sabemos Ah, que ajá. Sí, o este, sea, ujú. sí, o sea, puedes poner incluso la tabla de verdad y sabemos que para que la implicación, bueno, para que la implicación sea verdadera, bueno, dado que la premisa es falsa, entonces, la implicación es verdadera. Bueno, pues algo así. Sí, o sea, tal cual, ¿no? O sea, pones tu tabla de verdad, P entonces Q, si P es verdadero, verdadero, falso, falso, y si Q es verdadero, falso, y tenemos que nuestra hipótesis es falsa, pues de cualquier forma, o sea, en los dos casos de la Q, no importa cuál sea, la proposición completa con la implicación va a ser verdadera. ¿Bien? Ujú. Sí, gracias. Va. Entonces, ahí está, la 4, ¿no? La 5, no sé cuál hacemos de todos. Ay, es que yo creo que tal vez este era el más tardado, pero por ejemplo, si se dan cuenta, pues hasta aquí ya tenían 4, ¿no? Entonces, no, la verdad no estaba difícil lo que acabamos de hacer. Bueno, creo yo. A ver, o ustedes díganme, de estas 4, ¿por qué estuvieron mal? O sea, ustedes saben en cuál estuvieron mal, ¿no? Entonces, ¿por qué se equivocaron? ¿Cuál fue el error que ustedes cometieron? Es que yo creo que en general sí tenemos los conceptos, pero no sabemos aplicarlos. O bueno, eso es lo que yo siento que me pasó. Sí, me pasó igual, porque igual en la 3 de la versión 1 se me olvidó, bueno, puse como que las mismas letras para A y para B, entonces ahí pues se me revolvió todo. Ok, ahora les pregunto yo, ¿han practicado? No lo suficiente. Ok, sí, necesitan practicar, ¿no? O sea, ya les dije, la clave de la carrera sí es practicar así con ejercicios, o sea, aunque sus profesores les digan esto, no lo voy a calificar,
pero les voy a anotar este ejercicio, o si les dice, este háganlo de tarea y para ustedes, háganlos, porque muchas veces esos ejercicios sí vienen en el examen. Entonces, pues, practiquen mucho, ¿no? Pero pues realmente esto, o sea, por ejemplo, tablas de verdad, pues sí hicimos, ¿no? Demostrar de forma directa, también lo hice en alguna ocasión. Demostrar por contrapuesta y contradicción, les dejé, bueno, aparte de que lo hicimos, les dejé una tarea y la siguiente proposición es cierta. Bueno, pónganlo ustedes que sí tenía truco, ¿no? Entonces ok, no tuve bien esta la 4, pero pues la 1, 2 y 3 sí la pude haber tenido bien y sacar 3, ¿no? Y solamente como 10 personas tal vez sacaron 3 o menos, yo creo que menos, pero bueno. El que sigue, el siguiente diagrama de Ben, ¿cuál hago? Es que estos sí están medio largos, no difíciles, pero hay que estar ahí De dibujando. los ¿El del 2? A ver, vamos al del 2. Lo ideal, lo que ustedes tenían que hacer así como lo lógico, estoy dibujando todo mal, era pues hacer, por ejemplo, un diagrama para no, el 2, ¿verdad? El A complemento, unión C complemento, y después lo intersectaban con B en otro diagrama. O sea, ya ustedes en sus libretas o tal, y ya solamente mandarnos a nosotros el bueno, ¿no? El terminado. Pero bueno, está bien. Algunos sí como que coloreaban de diferentes colores ciertas cosas, y aún así lo revisaba y si estaba bien, pues los ponía bien, ¿no? No pasaba nada. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos A, B y C, ¿no? A, B y C. Entonces, primero vamos con el A complemento unión B complemento. ¿A qué es igual primero? ¿A qué es igual el A complemento? A todo lo que no está en A. A todo lo que no está en A, ¿no? Entonces sería todo, pues todo esto, ¿no? Todo esto, todo esto, todo esto, sin entrar en A, ¿no? Bueno, ahí me pasó un poquito, pero bueno, la idea queda clara, ¿no? Sin entrar en A. ¿Y a qué es igual C complemento? Pues todo lo que no está en C, ¿no? ¿Sí? Sí, Entonces, ¿a qué es igual A complemento unión C complemento? ¿Al universo? No. No, el universo no, porque, por ejemplo, aquí, vamos a tomar un valor de aquí, ¿no? Esto está ¿en qué? ¿Esto está en A? Sí, Ok, eso está en A. Entonces, al sacar el A complemento, esto quedaría, o sea, esto no estaría coloreado. ¿Están de acuerdo? sí, sí, Y esto está en C. sí, sí, Entonces, al sacarse complemento, pues tampoco está coloreado. ¿Están de acuerdo? sí, Entonces, al unirlos, toda esta parte, no va a estar coloreada. Todo esto, todo esto no va a estar coloreada y todo lo demás sí. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? ¿Sí queda clara esa idea? ¿Lo puedes volver a explicar un Ok. poquito más? Sí, sí, sí. A ver. em, el A complemento es todo lo que no está en A, ¿no? Al igual que el C complemento. Y al unirlos, lo que haces es tal cual, tomar los dos conjuntos y unirlos, de acuerdo a cuál está señalando. Entonces, por ejemplo, el A complemento ya dijimos que, déjame ver si puedo colorear todo como de manera rápida, pero creo que no. No lo sé. tal vez con el lapicito y en el último punto donde está más grande. Tal vez, ¿verdad? A ver, déjame checar con este. No, este no. En el marcatextos. Ándale. Es que no hay como una. Bueno, a ver, es que aquí no es como. Bueno, a ver. Vamos a colorear de A. Ah, pues mira, azul el baño ahí, ¿no? Arriba.
Sí, sí, vamos a colorear de naranja el A complemento, ¿no? Entonces el A complemento pues sería todo esto, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿No? Entonces, bueno, ya cometí un error, pero bueno. A ver, lo voy a tener que volver a colorear. Voy a jalarme esto. Sí vamos a necesitar varios, ¿verdad? Entonces, esto, esto, esto. Ok. Entonces, a complemento lo coloreamos de ese color, ¿no? Que ya habíamos dicho. Entonces, mira este, ¿no? Entonces, a complemento es esto. Todo menos A, ¿no? Y C complemento sería todo menos C, ¿no? Entonces lo voy a colorear de verde y quedaría todo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando en un diagrama pones lo que coloreaste? Por ejemplo, voy a ver si puedo seleccionar todo como... Creo que sí se puede. Entonces, mira, aquí esto y aquí esto, ¿no? ¿Qué queda sin colorear? Esta parte, ¿no? Esta parte de azul. Bueno, de verde, no sé. ¿Sí te das cuenta? Sí. Sí, Entonces, esa parte sería A complemento, unión C complemento. ¿Ok? Todo, o sea, todo lo que, o sea, no esa parte, pues, sino todo lo que está de verde o de rosa, no sé qué color sea. ¿Sí? sí. Ok. Entonces, ahora a esa cosa lo que nos pide es intersectarlo con B. ¿Qué es intersectar? Que también tiene que estar en B. ¿Sí están de acuerdo todos? Sí. Sí. Entonces, ahora yo les pregunto, de todo esto, ¿qué parte está en B? Pues nada más esta, ¿no? La que voy a colorear de morado. Sería esta parte. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o estoy mal? Sí. Sí. Va, pues, entonces, pues, Entonces, al intersectar, o sea, tenemos que colorear donde chocan todos los colores, se podría decir. no, 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 no. Al intersectar, tú lo que haces es decir, ok, de todo esto que está coloreado, ya sea de rosa o de verde, ¿cuáles también están en B? O sea, tienen que estar en los dos. Acuérdate que una unión se puede ver como, perdón, una intersección se puede ver como una I, ¿no? Por definición. Entonces, pues entonces te estás diciendo, tiene que estar en este conjunto, por ejemplo, este le vamos a llamar el conjunto X, ¿no? Entonces tiene que estar en el conjunto X y también tiene que estar en el conjunto B. Entonces, pues nada más te quedas con esta parte, ¿no? Que está en los dos. Por ejemplo, si te das Ajá. cuenta, a ver, ahora tú dime, ¿por qué por qué no está este punto de acá? Porque eso no está en A unión C complemento. En la complemento, unión, se complemento, exacto, ¿no? Y, ajá, exacto, es eso, ¿no?
Entonces, bueno, parece que sí quedó claro, ¿no? ¿Alguien más dudas con esto? ¿No? Bueno, entonces hay que hacer el otro. A ver si nos da tiempo. Yo estoy empezando a dudar que nos dé tiempo, pero bueno. La unión se complemento y todo esto en complemento, ¿no? Y después es intersección B complemento unión, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer primero, bueno, antes voy a ponerles dos nombres. Esto es A, esto es B y esto es C. Ok, entonces, pues vamos a hacer primero el A unión C complemento, complemento. Ok, nada más déjenme copiarlo varias veces. Entonces, aquí lo que pueden usar para... Habían dos caminos, ¿no? Una era colorear A, otro era colorear C complemento y unirlos, y después sacarle complemento a todo eso. Pero en clases también, algunas veces cuando vimos conjuntos, les comentamos que había algo que se llamaba leyes de De Morgan, que aquí pues iba a servir mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que te dice esta cosa es, ¿se acuerdan que la ley de De Morgan te decía que A unión B complemento, perdón, bueno, a ver, A unión B y todo eso en complemento era igual a A complemento intersección B complemento, ¿sí se acuerda? No soy para... Entonces, a ver, A unión B complemento es igual a complemento intersección B complemento. ¿Ya se acordaron o no? Todavía no. Sí. Ok. Entonces, mm, entonces, ¿a qué es igual? O sea, bajo esa regla que acabo de escribirles y que ya borré, ¿a qué es igual esto? Sería A complemento y C. Exacto, ¿no? Bueno, no es una y, es intersección, ¿no? Entonces, a coloreado, ¿a qué es igual eso? No es muy difícil ver, bueno, creo, si es difícil me dice, pero creo que no es difícil ver que sería esta parte, ¿no? ¿Sí para todos queda claro o no? Sí, Ok, entonces, ahora hay que hacer la otra parte. Entonces, esto ya lo quitamos. ¿Y esto a qué sería igual? A B complemento unión A, que eso, ¿qué sería? Sería... ¿qué es? B complemento unión A. B complemento sería todo esto, unión A. Ok, entonces sería todo esto, ¿no? Ay, creo que... lo voy a poner... Ese como ovalito que está a un ladito de la A, ¿no es parte de la B? Sí, pero ¿estás de acuerdo que también es parte de la A? Ok, entonces cuando hay una unión, pues también se incluye. Sí, sí, también se incluye. Acuérdate que una O es o está en este o está en el otro, pero no necesariamente está en los dos al mismo tiempo, ¿sí?
Sí, gracias. Entonces, ajá, entonces en este caso, este puntito de aquí no está en B, bueno, no está en B complemento, pero sí está en A, ¿no? Entonces sí hay que considerar. ¿Ok? ¿Sí, sí queda claro? Sí, gracias, quedó claro. Ok, entonces ahora hay que hacer la intersección, ¿no? Entonces hay que hacer la intersección entre esos dos. ¿Y cuál sería la intersección? C y C, ¿ves quitando AC y AB? A ver. Según yo es esto, ¿no? ¿Sí están todos de acuerdo? Ahí ya no entendí muy bien. Ajá. Recuerda que para una intersección ahí sí tiene que estar los dos al mismo tiempo, ¿no? Ok, ya quedó claro. Ah, va súper. Entonces sí, todos los demás. O sea, también es por eso de la intersección que en el anterior quedó de morado solamente también la parte de abajito. Eh, sí, porque aquí tiene que estar en lo rosa y en lo verde, ¿no? Ok, sí, gracias. Sí, aunque aquí, a ver, déjame checar, creo que aquí tengo un error, ¿no? ¿O no? No, sí está bien, porque también tiene que estar en B. Sí, pero... Ah, no, sí, cierto. Tienes... No, 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 no. Ah, no, sí está bien, perdón. Entonces, entonces sí, ¿quedó claro esto? Aquí me sobró un buen de diagramas, pero ¿sí está claro eso? Sí, Ok, entonces pues ya, así tenían 5, ¿no? No era tan complicado. Pero bueno, vamos a los demás. Entonces, a ver, del versión 3. Uy, estas ya están largas, pero bueno, no, ni tanto. Vamos a hacerlas. Aquí también, creo que a esta parte llegaron ya menos todavía. Em, y algunos se saltaron otros, ¿no? Pero bueno. Entonces, demostrar las siguientes propiedades en vectores en R5. Entonces, ¿qué es un vector en R5? Es un vector que tiene 5 entradas. ¿Están de acuerdo todos? Sí, sí. Entonces, definimos nuestro vector como x1, x2 hasta x5, ¿no? Entonces, aquí lo voy a hablar un poco más general para que no me tarde mucho. Entonces, x más y es cerrado, ¿no? Vamos a definir nuestro vector x y nuestro vector y. Entonces, pues ya que los definimos, ¿qué hicieron ustedes? Bueno, los que llegaron a esa parte para ver que la suma de vectores es cerrada. pues yo lo que hice fue poner x más y entre paréntesis puse x1 más y1, coma x2 más y2 y así. Exacto, ¿no? Entonces, es el primer paso, ¿no? Primero, x más y, primero sería así, ¿no? x1, x2, hasta x5, y esto más y1, y2, y tal, hasta y5, ¿no? Y después lo que dice su compañero, eso es igual por definición a x1 más y1 y x2 más y2 y así hasta y5, ¿no? Entonces, ahora, esto es igual a qué? Vamos a nombrarle un W1, W2 hasta W5, ¿no? ¿Por qué podemos asegurar que, que esas Ws son reales? Es el producto Sí. Perdón. Porque es la suma de números reales. Sí, sí, ¿no? Entonces recuerden que aquí en esta entrada x1 más y1 es un número real. Bueno, son x y y son números reales, por lo tanto la suma es un número real. Y por eso podemos nombrarle como W1. Y al tener nuestro vector de W hasta W5, pues eso ya es otro vector que es W. Entonces, pues la suma de
la suma de vectores con elementos en los reales te da otro vector en los reales, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es cerrado. Ahora, la Pero, otra. bueno, ya en su examen sí es importante que escriban eso, Sí, sí, porque sí. muchos llegaron hasta ahí y nada, sí lo dejaron y no concluyeron nada. Sí, Entonces, pues, teóricamente no está mal, pero tampoco está bien. Entonces, ya si un profesor es exigente, pues sí se los va a poner mal. sí, o sea, por ejemplo, sí llegamos a poner tal vez medios puntos aquí, pero, pero es importante que, o sea, que ahí al lado una nota, ¿no? X y Y pertenecen a los reales, entonces, y sabemos que la suma de los reales es cerrada, por lo tanto, X más Y podemos definirlo como W con W en los reales, y por lo tanto tenemos un vector de, o sea, la explicación, ¿no? Sí, sí es importante que la hagan. Entonces, ajá, porque muchas veces sí, no, por ejemplo, hasta esto, ¿no? O llegaron hasta esta parte. Llegaron hasta esta parte, tal vez, ¿no? Y pues digo, pues es que ahí no me estás diciendo nada todavía, ¿no? Mínimo tenían que nombrarlo, ¿no? Como Ws para que fuera explícito que ya ese ya es otro vector, ¿ok? Entonces, pues nada más eso. Ahora, lo otro, pues si se dan cuenta, estos los hicimos, bueno, creo que no los hicimos, pero los dejé de tarea, les mandé un video porque me preguntaron que dónde podían ver esto. Entonces, pues también, y de hecho en ese video que les mandé venían estos, o sea, nada más era copiar, ¿no? Pero bueno, entonces y más x, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Igual los definimos X y definimos Y. Definimos x, definimos y, entonces definimos eso y ya directamente podemos definir la suma, ¿no? De hecho, podríamos jalarnos todo esto. Entonces, aquí está. Y entonces aquí podemos conmutar. ¿Por qué podemos conmutar? Porque Y y X son números reales. Exacto, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues conmutar en los reales es completamente válido. Y esto es igual a y1 hasta y5 más x1 hasta x5. Y esto es igual al vector de y más el vector de x. Aquí otra vez la misma observación de hace rato. Muchos lo que hacían era x más y vectores, bueno, la suma de los vectores es igual a la suma, pero conmutados, ¿no? Y desarrollaban un lado y llegaban a que era igual a esto, ¿no? Pero no, o sea, tienen que hacer como aquí yo lo hice. Puedo partir o de la derecha, no, aquí tenemos lo que queremos demostrar, ¿no? Esto es lo que queremos demostrar, que x más y es igual a y más x. Entonces ustedes pueden decir, bueno, parto de la derecha o de la izquierda, no importa, pero partan solamente de un lado. Entonces aquí partí de la izquierda. Entonces a partir de la izquierda desarrollé todo y llega a la derecha. Así es como se tiene que hacer, no, no lo igualen directamente desde el principio, ¿ok? Entonces, ¿una duda con este? Ya no vi qué pasó con las W. ¿Cuál doble? No, aquí no se ocupa. Estamos en el inciso 2. Ok, 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 perdón, 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 Sí, sí, no te preocupes, no te preocupes. Todo claro entonces, más o menos. Sí. Vale. Entonces, la siguiente. Ah, bueno, ay, a ver. ¿Quieren hacerla? Bueno, sí la van a hacer. Sí van a querer que la haga, ¿verdad? Entonces la hacemos. Es que esta es mucha talacha. A ver, entonces, ahora vamos a definir tres vectores. X más Y más W. Bueno, X, Y y W. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Entonces,
Entonces, queremos demostrar que X más Y más W es igual a qué? A X más Y más W, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? A ver, cuéntame. Pues lo que yo hice fue primero hacer lo mismo que hicimos el de arriba, que fue definir X más Y, que esa es la que nos da la suma, y después sumé la W, definí W de la suma total. A ver, vamos a ver tu examen, ¿no? Digo, es que la verdad sí me quiero ahorrar la talacha. Sí, yo también me dio flojera escribir tanto. Sí, sí, ya. Nada más no comparto la pantalla porque no quiero ver ceros y unos y todo eso, ¿no? Entonces, María Belén, ¿verdad? Sí, Va, súper. Mm, ujú. Ah, pues no te fue mal. Bueno, o sea, arriba del promedio. empezamos mal. Arriba del promedio sí estuviste. A ver. Mm, a ver, ¿tienes problema con que proyecte? No, adelante. Solo voy a descargar el archivo para que. A ver, ahí va. Entonces, aquí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, este es, ¿no? Entonces, este lo calificó Dani. Por ejemplo, aquí lo que te sugeriría sería, primero, define, bueno, no sé si los definiste arriba, los vectores, no los definiste. Entonces, aquí, como hizo Dani, ¿no? Define tu vector X y tu vector Y, ¿ok? Entonces, una vez que defines tu vector X y tu vector Y, como ya lo hicimos, pues ahora sí lo que tienes que hacer es el procedimiento. Ay, ya mostré tu calendario. Es tu procedimiento. Ah, no, creo que no, nada más estoy compartiendo el este, ¿no? A ver, voy a compartir toda la pantalla. Entonces, lo que tendrías que hacer es definir, bueno, hacer la suma, ¿no? De esto. X más Y es igual al vector X más el vector Y, y de ahí ya pasas a X más Y, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues aquí ya ahora sí te saltas, es que aquí te saltaste directamente al paso en donde X y Y, X más Y ya están adentro de tus vectores, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya sigue este paso que están adentro y le sumas la W, como lo hiciste, está bien. Esa W, igual, esa W en este paso intermedio lo que tendrías que hacer es mostrar la W explícita con sus entradas. Y ya después de eso, ahora sí va el paso de este que tú hiciste, ¿no? X más Y más W en una entrada, X2 más Y2 más W2 en la otra entrada y así. Y de ahí lo que haces es, aquí igual te falta otro paso, aquí lo que tendrías que hacer es agrupar X1 afuera más Y1 más W1 en una entrada. A ver, lo voy a escribir para que quede claro esa parte. Lo que tendrías que hacer después de este paso después de del segundo renglón, lo que tendrías que hacer es esto. X1 más Y1 más W1. Eso para una entrada. Para la otra, pues igual, pero para que se vea explícitamente que aquí ya estás agrupando de otra forma, ¿no? Y después de este paso,
Bueno, así con hasta W5, ¿no? Y después de este paso lo que haces ahora sí es sacarle X, ¿no? X1, X2, hasta X5, más Y1, W1, bueno, más W1. Y Y2 más W2. Y así hasta pues hasta 5, ¿no? Y ya ahora sí va el paso que tú hiciste, el de X más toda esa cosa, ¿no? Y ya con esa, o sea, al tener esto, tendrías que X más Y más W, ¿no? Entonces, pues básicamente era eso, o sea, eso eran los pasos que faltaban, pero justamente me ahorraste todo lo que quería escribir, ¿no? Pero sí quedó claro para ti y para los demás. Sí, para mí sí, no sé para los demás. Para mí también. Sí, también quedó claro. Ok, súper. Entonces, a ver, vamos a llegar a este, que estamos aquí. Igual, A era un número escalar, o sea que era un número real, y vemos que se mete, ¿no? Entonces aquí lo que hiciste fue directamente igual, define tu vector X y Y. Lo que podrían haber hecho también es definirlo al principio del ejercicio y ya utilizar eso, ¿no? Pero bueno, como no lo definiste, pues sí es importante definirlos. Y después de eso, pues haces esta suma que aquí hiciste. Y ya después de eso lo que tienes que hacer es meter la A en las entradas, ¿no? Entonces, no sé, bueno, aquí lo pueden hacer de dos formas, partir de la derecha o partir de la izquierda, como ya les había mencionado. Entonces, en este caso, pues partimos, por ejemplo, de la izquierda. Si partimos de la izquierda, pues sí está bien lo que hiciste. Y después de aquí, lo que tienes que hacer es separar esta suma de esta forma. O sea, después del segundo renglón, no, del primer renglón que escribiste, lo que tendrías que haber hecho es esto. Es escribir A por X1, X2, hasta X5. Y eso más el vector Y, ¿no? Más Y. Bueno, más Y1, Y2, hasta Y5, ¿no? Entonces, y ya después de eso, pues directamente lo puedes meter, ¿no? Porque ya estás multiplicando vectores, bueno, ya tienes estos vectores separados, y entonces aquí metes el A y aquí metes el Y. ¿No? Esa es una forma. La otra forma es hacerlo al revés. Partir ya directamente partir como de abajo hacia arriba, ¿no? Ya lo tienes separado y después metes bueno, más bien separas la suma que tienes ahí, ¿no? Pero no sé si queda claro. De hecho, creo que aquí lo hizo Dani. Pues es que así como lo hizo de ahí de donde está inicia la flecha, o sea, iba bien, pero ya después, Sí, es como aquí lo que dice Dani. Aquí están separados y metes la A. Bueno, lo que puedo hacer también es meterlo a cada vector. Para mí ya es suficiente o sea, Dani agregó como este paso, ¿no? La primera línea que él escribió en rojo, agregó este paso en donde metió la A en el vector. Está bien. Para mí, tal vez algunos profes sí lo piden, para mí es suficiente con que quede por afuera, pero pues, o sea, sí, ¿no? Como del tercer renglón ya, bueno, para empezar te faltaron los paréntesis en el tercer renglón, porque pues estás en vectores, y ya, pues después de eso lo que sigue Dani, estos tres que aquí escribió, de hecho. Entonces no sé si queda claro por qué es así. Sí, gracias. Los demás. Yo lo hice, o sea, bueno, del otro lado, o sea, como de X, A por X más A por Y, pero sí me queda claro. Ok, si lo hiciste, o sea, si lo hiciste así, literalmente, este sería, si ven mi ratón, ¿no? Bueno, creo que sí lo ven. Esta parte de acá sería tu primero, después tendrías que haber hecho esto, después esto, después el tercer renglón de acá, después este y después el de hasta arriba, ¿no? O sea, al revés, tal cual.
Entonces, ¿sí queda claros para todos? ¿Sí queda, y todas? ¿Sí? Sí. Ok, entonces, pues ahí está. Voy a dejar de compartir tantito. Entonces, esa era la pregunta 6. La pregunta 7 también, muchos tuvieron problemas. Sí, se ve, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, de hecho, la pregunta 6, 7, 8 y 9. Ah, bueno, la 9 creo que no, pero las 6, 7 y 8 eran la misma para todos, ¿no? Entonces, la pregunta 7 igual era algo que ya se les había dejado, que era, ¿cómo se llama esto? A ver, cuéntenme. ¿Cómo se llaman esas dos líneas? ¿Valor absoluto? No, no es el valor absoluto. No, 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 ya vi que son dos. Magnitud. Magnitud, ¿no? Es magnitud. Entonces, pues lo que te dice esto es, em, recuerden que las X aquí son vectores, ¿no? Si no, no tiene caso. Y el 0 también. Y el 0 también, sí. No, 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 el 0 no es vector, Dani. Ah, no, es que eso viene en la demostración. Ajá, no, no. No, el 0 no es vector. A No, ver, sí, a ver. porque te dice que, o sea, la norma es 0, sí, solo sí, X, o sea, es igual al vector 0. Ah, en este, sí, perdón. En este sí, es que yo estaba viendo el de acá. Ah, no. Sí, en esta parte de la derecha, bueno, de la izquierda sí es el número 0. Y en esta parte sí es el vector 0. De hecho, en esta parte. A ver, ¿alguien me puede explicar por qué, por ejemplo, aquí, en esta parte, por qué justifiquen o cuenten por qué 0 es un número y no un vector? Porque no Ay, tiene ningún sentido, mande perdón. porque no tiene ningún sentido ni dirección. Mm, no, no, Yo no. creo que primero iríamos con la diferencia entre el vector 0 y el 0. Bueno, a ver, sí, sí tiene razón. Em, el número 0 en los reales, pues es el que usted ya conoce, ¿no? Es un número tal cual, es un número en los reales, no tiene entradas ni nada, es tal cual, pues un número. Y el vector 0 se le puede colocar el 0 aquí y una rayita arriba, y esto quiere decir que cada una de sus entradas es el número 0. Entonces, pues básicamente esa es la diferencia, ¿no? Un 0 en los reales es el número 0, y el 0 en vector es un vector compuesto con ceros en cada entrada, ¿no? Entonces, una vez dicho eso, bueno, ¿sí queda claro eso? Sí. Ok, entonces, una vez dicho eso, ¿por qué? A ver, hay dos formas de justificar, ¿eh? Una está medio rebuscada y otra está más tranquila. Pero ¿a ustedes por qué se les ocurre que aquí no es un vector? ¿Por qué el cero no es un vector y es un número real? Porque nos está dando una restricción donde nos está diciendo que la magnitud tiene que ser mayor a 0. Sí, sí, esa podría ser una buena justificación. En vectores no hay orden, ¿no? En vectores no hay orden. No podemos decir que el vector, que un vector es mayor que otro en términos de solamente el vector, ¿no? O sea, no podemos decir, por ejemplo, el vector 3,2 es mayor que el vector 4,1, ¿no? Eso no puede ser posible, no hay un orden en vectores. Entonces, pues este signo de mayor que, lo que nos está diciendo es que hay un orden, ¿no? Entonces, pues no podemos decir eso en vectores. Entonces, esa es una. Otra forma de justificarlo. ¿Recuerdan que habíamos dicho de la magnitud? ¿Sabes que vimos cálculo 3 y un montón de cosas?
que es la función que te envía de RNAR o algo así. Exacto, ¿no? Es una función que te envía de Rn a R, ¿no? Entonces, si esta magnitud es una función que te envía de R a N, de Rn a R, perdón, pues esta magnitud, ¿qué es? Es un número real, ¿no? Es un número tal cual. Entonces, pues sí tiene sentido que cero no sea un vector porque pues estás comparando dos números, ¿no? ¿Sí queda claro? Bueno, seguramente no queda claro, pero no sé, más o menos. Sí, más o menos. Ok, va. Sí, Entonces, o sea, quédense con que hay que distinguir cuando se trata de, cuando estamos hablando de vectores y cuando estamos hablando de números reales. ujú, sí, ¿no? Entonces, entonces, a ver, la demostración ahora sí. El vector lo tomé en Rn, creo. Bueno, vamos a hacerlo para Rn. Entonces, ¿cómo definimos a la magnitud? Bueno, el vector va a ser el mismo de siempre, ¿no? X vector es igual a x1, x2 hasta xn. ¿Cómo definimos a la magnitud? Como magnitud de x1, x2, x3 y así, hasta xn. No, Era la raíz de la suma de sus cuadrados, ¿no? exacto, la raíz de la suma de los cuadrados, ¿no? Entonces, la raíz de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora yo les pregunto, para que esto sea mayor que cero, mayor estricto que cero, ¿qué tiene que pasar? Que sean negativos. Ajá, bueno, no, que sean negativos. No, sí, me confundí. ¿Por qué podemos asegurar, ¿Cómo debe ser la les, suma? les voy a cambiar la pregunta, ¿por qué podemos asegurar que esto es mayor estricto que cero? Bueno, aquí tal vez me faltó una hipótesis. Vamos, aquí una hipótesis es que X vector es distinto de el vector cero, ¿ok? Entonces, bueno, ya sabiendo eso, ya sabiendo que X vector es distinto del vector cero, ¿por qué podemos asegurar que esto es mayor que cero? Por hipótesis. ¿Ok? Por la hipótesis X es distinto de cero, del vector cero. Pero ¿eso qué nos dice? ¿Es Considerando mayor o menor? que es mayor o menor que. A ver, vamos por pasos. X1 es la primera entrada, ¿no? Entonces, la primera entrada, ¿cómo va a ser? O elevado al cuadrado. Bueno, ajá, la primera entrada elevada al cuadrado, ¿cómo va a ser? Positiva. ¿Positiva estricta o igual a cero? Positiva estricta, ¿no? Puede ser positiva estricta, pero también puede ser igual. ¿Por qué puede ser igual? Porque podemos tener el vector 0,1, ¿no? Ah, ok. Entonces, lo que podemos asegurar es que cada una de estos números elevados al cuadrado va a ser mayor o igual que cero, pero también que podemos asegurar que al menos una de estas va a ser distinto de cero, ¿están de acuerdo? Al menos una, ¿no? Podemos tener un vector de puros ceros y hasta el final un 1, ¿no? Entonces podemos asegurar que todas son mayores o iguales a ceros, pero al menos una es diferente de cero, ¿están de acuerdo? Sí, Sí. Ok, entonces, al tener puros números mayores o iguales a cero, ¿cómo va a ser su suma? Mayor estricta que cero.
mayor estricto que 0. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, ¿Cómo puedo escribir esto? ¿Cómo lo puedo escribirme formal de mí? La suma. Bueno, sí, Ya ¿verdad? vieron Bueno, la pero es suma. que quiero, bueno, sí. A ver, es que quiero escribir como elemento por elemento, pero bueno, sí está bien la suma. XI al cuadrado, N igual a 1. Esto es, ¿sí? ¿Sí queda claro esto? Sí. Ok, entonces es mayor a que 0. Entonces podemos asegurar que ¿qué? ¿Qué nos falta para tener esto? La raíz. Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos asegurar de la raíz? Que de un número cuadrado se queda el mismo número. No. A ver, sabemos que esto es mayor que 0, ¿no? ¿Qué podemos asegurar de la raíz? Que puede ser mayor o menor a 0. Mayor, porque en este caso, por definición, la magnitud siempre vamos a tomar la raíz positiva, ¿ok? ¿Sí? Entonces, al tomar la raíz positiva, esto va a ser mayor que 0, ¿sí? ¿Sí todos? O sea, es lo mismo que sacarle, a ver, lo pueden ver de otra forma. Saca la raíz aquí y saca la raíz aquí, ¿no? Entonces la raíz de 0 es 0 y pues esto queda la raíz, pero esto que es igual a la magnitud, ¿no? ¿Sí? sí. Entonces no hay dudas, seguros y seguras. Ok, no hay dudas. Entonces, ahora esto. ¿Qué pasa? Ahora vamos a hacer esto. Bueno, tendría que hacer los dos sentidos, pero el segundo sentido, bueno, ahorita. Pues. A ver, la magnitud es igual a 0, sí, solo sí. X, el vector X es igual al vector 0. Vamos a hacer la primera ida. Vamos a hacer la ida, ¿no? La ida sería, si la magnitud del vector X es igual a 0, entonces el vector X es igual al vector 0. ¿Están de acuerdo? Vamos a demostrar primero eso. ¿Cómo quedaría el regreso? A ver, díganme ustedes, ¿cómo quedaría la segunda proposición? Si el vector x es igual a 0, entonces la magnitud x es igual a 0. Si el vector X es igual al vector 0, entonces la magnitud del vector X es igual a 0. Exacto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el regreso es muy fácil. ¿Por qué el regreso es muy fácil? Porque ya te están dando como hipótesis que tu vector X es 0, ¿no? Es el vector 0. Entonces, pues ya solamente saca la magnitud y pues evidentemente va a ser 0, ¿no? Porque 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado es 0 y la raíz de 0 es 0. ¿Sí entienden por qué el regreso es muy fácil? Sí, Ok, entonces vamos a hacer la otra, ¿no? Entonces tenemos como hipótesis que el vector, perdón, que la magnitud de x es igual a 0. Entonces, la magnitud de x, ¿cómo se define? Como la raíz de la suma de xy al cuadrado, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo tiene que, bueno, lo que vamos a hacer directamente es, ¿cómo hacemos para quitar esta raíz? Pues elevamos al cuadrado, ¿no? Entonces nos quedaría, pues lo que tenemos adentro, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? No solamente elevar al cuadrado, ¿no? sí. Ok, entonces aquí, ¿por qué podemos asegurar? ¿A qué queremos llegar? A ver, cuéntenme, ¿a qué queremos llegar? X es igual a 0. A que el vector X es igual a 0, ¿vale? Aquí, si se dan cuenta, aquí hay que considerar algo importante. Este es XY, ¿no? O sea, aquí estamos sumando todas las entradas, ¿no? Aquí no estamos manejando un vector ni un número. Estamos manejando la suma de cada una de las entradas elevadas al cuadrado. ¿Sí se dan cuenta?
Sí. Ok, entonces, tenemos la suma de varios números que están elevados al cuadrado y sabemos que eso es igual a 0. Para empezar, ¿cómo son la suma de esos números que están elevados al cuadrado? ¿Cómo son esos números? Aquí sí podemos hacerlo por casos. ¿Qué puede ser que sean esos números ya elevados al cuadrado? ¿Mayores o iguales que 0? Un caso es que al menos uno de esos números, al menos uno, es mayor estricto que 0, ¿no? Entonces, si al menos uno es mayor estricto que 0, ¿cómo es la suma? ¿Positiva? Mayor que Mayor, 0. mayor estricto que 0, ¿ok? Pero eso no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Porque tenemos como hipótesis que es igual a 0, ¿no? Entonces, a partir de ese caso que ya vimos que no nos sirve, ¿qué otro caso tenemos? Que todos los números son iguales a 0. Que todos los números sean iguales a 0, porque pues elevados al cuadrado, pues no les pasa nada, ¿no? Siguen siendo 0. Y entonces la suma de esos números, la suma de esos ceros, va a ser igual a 0, ¿no? Entonces ya encontramos el único caso en el que la suma de números elevados al cuadrado da 0. ¿Y cuál es ese caso? En el que todos esos números son 0, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Ya suficiente por hoy. Demasiado. Sí. Sí, o sea, ya, o sea, tómense un tiempo para pensarlo, ¿no? Pero pues vean que el único caso en la que una suma de números positivos, porque todos son, bueno, todos son mayor o igual a ceros. O sea, si hubiesen negativos, ahí sí habría conflicto, ¿no? Porque pues podría ser pues el neutro o no, Sí, o sea, si, por ejemplo, si les decimos, esta suma cero. tiene números positivos y tiene números negativos, ¿no? Entonces, podría pasar que, por ejemplo, tenemos más 1 menos 1, más 2 menos 2, más 3 menos 3, y se van anulando y se hace 0, pero, y los números no son iguales a 0. Pero aquí lo que nos asegura que todos van a ser positivos o mayores o iguales a 0 es que están elevados al cuadrado, ¿no? Entonces, por eso que están elevados al cuadrado, no tenemos números negativos y solamente hay de dos casos, que todos sean 0 o que al menos uno sea distinto de 0, ¿ok? Entonces, pues si al menos uno es distinto de 0, ya vimos que la suma va a ser mayor estricta que 0 y ese caso no nos sirve porque queremos, por hipótesis tenemos que tiene que ser igual. Entonces, ¿qué otro caso nos queda? Que todos sean 0. ¿Sí? Sé que tal vez puede ser complicado, no lo sé. Piénsenlo, chéquenlo. C4 y hasta la n, ¿no? Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que x1 es igual a x2 y es igual a x3 y es igual hasta xn, ¿no? ¿Y a qué es igual? ¿A 0? A 0, ¿no? Todos son iguales a 0. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo con notación matemática es que cada una de las entradas del vector x es igual a 0. Pero lo escribo mucho más chico aquí diciendo que xi es igual a 0 para todo, bueno, de hecho aquí tendría que poner para todo i que pertenece a los naturales. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 hasta n, ¿no? ¿Sí? O sea, con esto les explotó más la cabeza, ¿no? Seguramente. Pero, pero no sé, ustedes díganos, ¿cómo vamos?
Sí lo podían hacer, ¿no? Hasta usted. Bueno, o sea, digo, ya les dije, ¿no? No esperábamos un 10 ni nada, pero pues, de hecho yo creo que tal vez este era el más complicado, pero pues un 5 sí esperábamos, ¿no? Entonces, mira, vamos a hacer esto. Por el momento vamos a dejarlo hasta aquí con el examen. Mañana le decimos, bueno, no, el jueves le decimos con el examen, ya solamente nos faltó la 7.2, la 7.2 está más fácil todavía. La más difícil aquí era la 1. La 8 la va a hacer Dani mañana también y la 9 la hacemos también, que está muy, muy fácil. Entonces, bueno, piensen esto, ¿vale? Quédenselo, vayan a dormir, descansen y chequen eso. Bueno, todavía no, todavía falta una parte de la clase. Nada más voy a resolver unas cosas, bueno, explicar unas cosas que me llegaron a preguntar, ¿vale? Primero, lo primero que me preguntaron, que creo que viene en sus notas o en su tarea o en sus listas de ejercicios de Conchita, es algo de tablas modulares. No sé si alguien ya revisó sus tareas, ¿no las han revisado? Ah, no, ni las han revisado, ¿verdad? Bueno, en fin. El chiste es de que vienen tablas modulares, ¿vale? Estas no son tablas de multiplicar. Básicamente lo que son... Ay, ¿cómo lo explico esto? Es que si... o sea, esto les va a terminar de explotar la cabeza. Em, en matemáticas existe algo que se llaman módulos, ¿vale? Son módulos que básicamente lo que te está diciendo esta cosa, pues esto lo van a ver en álgebra lineal, pero no es complicado de entender. Lo único que quiero que entiendan es esto. Por ejemplo, nosotros tenemos los números de 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Pero Creo también... que han visto algo de eso en su libro de geometría, porque también me preguntaron sobre el sistema septimal y entonces, bueno, no sé si todos sí están leyendo el libro de geometría. Va más o menos por ahí, pero tú continúa y ya si salen dudas, pues ya. Entonces, por ejemplo, en módulo 6, por ejemplo, 1 es igual a 1 módulo 6. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí entonces le voy a poner 2 es igual a 2 módulo, si era así, ¿no, Dani? Módulo 6. Entonces, aquí ahorita les explico qué onda con esto, ¿no? Nada más quiero que vean algo. Y así nos vamos a ir hasta el 6, ¿no, Dani? Sí, el 6 es igual a, bueno, Por es ejemplo, equivalente al módulo 6. Digo, ajá, al 6, sí. Módulo 5 6. es equivalente a 5 módulo 6. Y por ejemplo aquí 6 es equivalente a 6 módulo 6. Hasta aquí pues todo tiene sentido, ¿no? Porque pues 6, decir es equivalente es como es igual, ¿no? Entonces pues 6 es igual a 6 tiene sentido. Pero aquí es donde cambia. No es que aquí según yo 6 es igual a 0, ¿no? Módulo 6, según yo, Dani. Es que, Porque es el residuo, ¿no recuerdas? sí. Sí, Entonces, ya. ajá, entonces aquí es donde cambia. Aquí vamos a decir que 6 es igual a 0 módulo 6, básicamente porque lo que está haciendo esta cosa es darte el residuo. Entonces, por ejemplo, si aquí dividimos 5 entre 5, no, perdón, 6 entre 5, ¿cómo? 5 entre 6 más bien. ¿A qué les da el residuo? A 5, ¿no? Porque no cabe ni una vez. No sé si me explico. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí, 6 en módulo 6, 6 entre 6 da 1, ¿no? La división da 1. Pero el residuo, ¿cuál es? Es 0, ¿no? Porque es cerrado, ¿sí se dan cuenta? Entonces aquí, en módulo 6, 6 es igual a 0. Entonces, a ver, ustedes díganme, ¿a qué es igual en 7 en módulo 6? ¿A 1? Exacto, ¿no? ¿Sí? ¿A qué es Sí. igual a 15 en módulo 6? 3. A 3, ¿no? 6 por 2, 12 y sobran 3, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, cuando les piden tablas, por ejemplo, creo que les piden en algún momento tablas, pues básicamente es eso, ¿no? Por ejemplo, el módulo 6, o módulo 7, a ver, módulo 3, ¿no? Entonces, por ejemplo, 1 más 1, ¿a qué es equivalente el módulo 3? 2.
a 2. 1 más 2, por ejemplo. 1. ¿No? No, ¿Cero? 0. Ah, 7. 1 más 3, pues es igual a 1, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, pues, no, sí, sí, sí está bien. Entonces, pues al hacer, estas son, por ejemplo, sumas, multiplicación, pues pueden hacer lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿a cuánto, bueno, a qué es equivalente 3 por 3 en módulo 7? ¿A ¿2 2? módulo 7? 2. A 2, ¿no? Porque 3 por 3 es 9, y si dividimos 9 entre 7, nos da de residuo 2, ¿sí? Entonces, pues ahí está, ¿no? O sea, a eso se refiere con módulos. Entonces, creo que lo van a ocupar en su tarea de Conchita, creo. Por ahí me comentaron. Bueno, me mandaron la duda, entonces, pues esto es módulos. ¿Sí queda claro esto? Sí, sí quedó claro. Perfecto. Entonces, ya nada más para terminar, creo que hay una más. Una cosita, nada más, 2 preguntas. Habemos de resolver las desigualdades. Ah, sí, ya me acordé que, bueno, este ya lo hiciste. Bueno, la verdad no sé quién seas. Tienes de nombre un triangulito. Pero bueno, básicamente lo que me pidió ayuda, y se los dejo también a ustedes para que lo chequen, porque seguramente no lo han checado, pero bueno, no lo sé, ¿no? Díganme si alguien de ustedes ya lo hizo. Eh, Intentar demostrar esto. A ver. Sí. A es menor o igual que X y es menor o igual que B. Y tenemos que A es menor o igual que Y, menor o igual que B. Entonces, el valor absoluto de X menos Y es menor o igual que B menos Y. Ok, entonces, ¿qué pasó? ¿Con qué le hacemos aquí? A ver, ¿alguien ya lo intentó? Seamos sinceros, no pasa nada. ¿Alguien ya leyó la tarea? Yo No. Ok. Bueno, algunos sí ya la leyeron, otros no. Ahora, ¿alguien ya intentó este ejercicio? Ok, nadie lo ha intentado. Bueno, solamente una persona, ¿no? Que es quien me mandó la duda. Inténtenlo hacer y el jueves también lo platicamos, ¿va? Sí, intenten pues darle un poco más, ¿va? Porque si no, no va a salir el semestre. A ver, yo, para que motivarlos o para, porque es que no sabemos si lo hacen, si lo intentan o no. Entonces vamos a crear una tarea en el Classroom. O sea, va a ser subir un ejercicio que hayan hecho de sus tareas, ya sea de la de cálculo o de la de álgebra. No, pues que Y ya suban de ahí. este, ¿no? Que este inténtenlo. Y uno de álgebra, porque es que también me preocupa que no sé si ya están haciendo las de álgebra. A ver, ¿cómo van? A ver, una vez hicimos un ejercicio de algo que nos dijeron en un momento que no lo habían intentado, entonces decidimos posponerlo. No sé si recuerden cuál es. Creo que es uno que tiene que ver con así de X es mayor o igual que Y, no lo sé, X es igual a 4. Y así varias cosas como de lógica, pero combinado con ese tipo de cuestiones. ¿Ya hicieron esas? Es que eso ya fue de su cuestionario pasado, entonces Ah, no eso fue. sé. Ah, ok. Bueno, entonces no sé. Pues sí, Yo pondría un ejercicio, o sea, quiero que manden un ejercicio de el cuestionario que van a tener esta semana. O sea, que vea que lo están intentando ustedes y cómo ujú, van para sí, medir también eso. sí, sí, o sea, sí, necesitamos que
se pongan, no sé, o sea, la verdad es que no sabemos pues, cómo estén ustedes, cómo, por qué están pasando y tal, y sabemos que es complicado, ¿no? La licenciatura en línea, pero sí, organicen sus tiempos y sí intenten los ejercicios, ¿no? Entonces, sí, hagan uno de los que dice Dani de álgebra, de su último PDF que haya mandado, agárrense el que quieran y lo suben ahí. Y de cálculo, específicamente, ¿vale? Entonces, igual, si tienen dudas, nos pueden preguntar, ¿eh? No pasa nada. Igual, le estamos pasando lista porque les digo que eso lo pidió coordinación a nosotros. Entonces, pues nada más. ¿Alguna duda que quieran decir antes de irnos? ¿No? No, Va, súper. Entonces, pues nada, bonito martes, bonita noche. No se desvelen estudiando. O bueno, mejor sí desvelen. Eh, Ya les toca. no, pero bueno, no se estresen, eso sí, no se estresen y nada, cualquier cosa aquí estamos, ¿va? Sí, gracias. claro, gracias. 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 Hasta luego. Gracias, hasta mañana. Gracias, hasta luego. Gracias, bye. Deja de grabar, Dani. Gracias.